Siempre pensé que el amor y el sacrificio hacia tu familia serían devueltos cuando más lo necesitaras. Pero la vida me enseñó que, a veces, quienes más amas pueden ser quienes más te hieren. Desde que tengo memoria, el bienestar de mi familia fue mi prioridad. Mis padres no tenían mucho, pero siempre intentaron darnos lo necesario. Yo, siendo el mayor de 2 hermanos, siempre sentí una responsabilidad natural de ayudar en casa. Desde que cumplí 16 años, empecé a trabajar después de la escuela, repartiendo periódicos y haciendo pequeños encargos para vecinos. Aunque era poco lo que ganaba, cada centavo lo destinaba a ayudar con los gastos del hogar. Recuerdo cómo mi madre siempre decía que yo era el pilar de la familia, y esas palabras me llenaban de orgullo. Mi padre era más reservado, pero su mirada aprobatoria cada vez que contribuía con algo me hacía sentir que estaba haciendo lo correcto. Mi hermano menor, Roberto, era diferente. Siempre tuvo un aire despreocupado, viviendo sin muchas preocupaciones porque sabía que yo estaba ahí para cubrir lo que hiciera falta. Trabajar y estudiar no fue fácil, pero yo tenía un sueño: quería darles a mis padres una vida sin preocupaciones y, sobre todo, construir un futuro donde todos pudiéramos vivir cómodamente. Así que, con esfuerzo y dedicación, logré graduarme. En cada paso del camino, pensé en ellos, en cómo mi éxito no solo sería mío, sino de toda la familia. Conseguí mi primer empleo formal a los 21 años y, aunque no era un puesto impresionante, para mí fue un gran logro. No tardé en usar parte de mi sueldo para pagar el alquiler de la casa donde vivíamos y, eventualmente, para ayudar a mi hermano menor cuando decidió mudarse con su novia. Cada vez que veía la cara de alivio de mi madre al saber que yo estaba ahí para cubrir gastos, sentía que todo valía la pena. Pero no me detuve ahí. Mi ambición y mis ganas de superarme me llevaron a montar mi propia empresa. Fue un proyecto que me consumió días, noches y fines de semana, pero que, al final, comenzó a dar frutos. Mi negocio prosperó, y por primera vez en mi vida, sentí que podía respirar. Podía darle a mi familia lo que siempre soñé: estabilidad y comodidad. Me convertí en el sostén principal de mis padres y mi hermano, pagando su alquiler y ayudándolos con cualquier cosa que necesitaran. A nivel personal, también había construido una vida hermosa. Mi esposa, Lucía, era mi mayor apoyo, mi confidente y mi compañera en todo. Juntos teníamos 2 hijos maravillosos que llenaban nuestro hogar de risas y felicidad. Mirando todo lo que había logrado, sentía que la vida me había recompensado por todos mis sacrificios. Pero entonces, como si el destino quisiera recordarme que la felicidad nunca es eterna, todo comenzó a desmoronarse. Un día, Lucía empezó a sentirse mal. Al principio, pensamos que era algo pasajero, un resfriado o estrés acumulado. Pero los síntomas no desaparecían. Después de varias visitas al médico y una serie de pruebas, nos dieron la noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Lucía tenía una enfermedad grave, y el camino hacia su recuperación sería largo y difícil. En ese momento, sentí que mi mundo se derrumbaba. No podía permitirme perderla, no cuando habíamos construido tanto juntos. Decidí que haría todo lo necesario para cuidarla y asegurarme de que tuviera la mejor atención posible. Sin embargo, también sabía que no podía hacerlo solo. Entre los tratamientos, los cuidados que requería y la crianza de nuestros hijos, necesitaba ayuda. Fue entonces cuando, por primera vez en mi vida, decidí pedir algo a mis padres y a Roberto. Nunca había sido alguien que pidiera favores. Desde joven, había aprendido a resolver mis propios problemas, pero esta vez era diferente. Llamé a mis padres y les expliqué la situación, pidiéndoles que me ayudaran a cuidar de Lucía mientras yo trabajaba o atendía reuniones importantes. También contacté a Roberto, esperando que, por ser mi hermano, entendiera la gravedad del momento. Sus respuestas me dejaron helado. Mis padres dijeron que estaban muy ocupados con sus compromisos, que no podían cancelar las reuniones con sus amigos o las clases de yoga de mi madre. Roberto, por su parte, alegó que tenía muchas cosas que hacer con su familia y que no podía simplemente dejar todo para ayudarme. No podía creer lo que escuchaba. ¿Eran esas las mismas personas por las que había sacrificado tanto? Decidí no insistir. Tal vez estaban pasando por algo que no querían compartir conmigo, me dije. Pero con el paso de las semanas, sus excusas comenzaron a sonar más vacías. Nunca tenían tiempo para ayudarme, pero siempre se acordaban de enviarme mensajes cuando llegaba el momento de pagar el alquiler o cubrir algún gasto.
Me sentía traicionado, pero aún no sabía cuán profundo llegaría ese sentimiento. Lucía era el amor de mi vida, y verla empeorar día tras día era como vivir una pesadilla interminable. Aunque estaba agotado física y emocionalmente, no podía permitirme flaquear. Nuestros hijos me necesitaban más que nunca, y Lucía necesitaba que fuera fuerte por los tres. Entre las consultas médicas, los tratamientos y mi trabajo, estaba al límite. Pero lo peor era sentirme completamente solo. Cada vez que pedía ayuda a mis padres o a mi hermano, las respuestas eran siempre las mismas. Mi madre tenía un compromiso social, mi padre necesitaba descansar, y Roberto estaba demasiado ocupado con su propia familia. Me mordía la lengua para no gritarles que yo había estado ahí para ellos toda mi vida, que había sacrificado tanto para que estuvieran bien, y ahora, cuando yo los necesitaba más que nunca, no podían molestarse ni en venir a casa por unas horas. El tiempo pasaba, y los síntomas de Lucía se hacían más severos. Apenas podía levantarse de la cama, y su respiración era cada vez más pesada. Una noche, mientras intentaba convencerla de que comiera algo, me di cuenta de que ya no podía hacerlo solo. Había llegado al punto de rogarles. Llamé a mis padres y a Roberto, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada. Les expliqué que necesitaba ir a buscar un medicamento vital para Lucía, pero no podía dejarla sola con los niños. Suplicé, literalmente les rogué, que vinieran a casa para quedarse con ella por unas horas. Finalmente, aceptaron, aunque con un tono de fastidio que me dejó un sabor amargo. Me dijeron que llegarían en 5 minutos. Esperé. 5 minutos se convirtieron en 10, luego en 20. Cada segundo que pasaba sentía cómo mi desesperación aumentaba. Volví a llamarlos, y mi madre contestó con la misma respuesta vaga: estamos llegando, no te preocupes. Pero ya no podía esperar más. Sabía que Lucía necesitaba ese medicamento con urgencia. Con el corazón en la garganta, dejé a mis hijos con ella y salí corriendo hacia la farmacia. Cuando regresé, nada podía haberme preparado para lo que encontré. La casa estaba en un silencio inquietante. Mis hijos estaban en el salón, llorando desconsolados, y en la habitación, Lucía yacía inmóvil. Me acerqué con la esperanza de que estuviera dormida, pero al tocarla, supe la verdad: ya no estaba con nosotros. Me desplomé junto a ella, incapaz de contener el dolor que me atravesaba el pecho. Todo mi mundo se había derrumbado en cuestión de minutos. Lloré, grité y maldije el universo por habérmela arrebatado, por no haber llegado a tiempo, y por la indiferencia de las personas que se suponía que debían estar a mi lado. Lo más desgarrador fue darme cuenta de que mis padres y mi hermano nunca llegaron. Ni siquiera se molestaron en aparecer. Había dejado a mis hijos llorando y asustados en una casa donde nadie llegó para consolarlos, y había perdido al amor de mi vida porque confié en que mi propia familia cumpliría con una promesa básica. El día siguiente fue un borrón de dolor y confusión. Llamé a mis padres para decirles lo que había pasado. Mi madre simplemente dijo: lo sentimos, pero no podíamos llegar a tiempo. Surgió algo. Roberto, como siempre, fue aún más frío: eso es horrible, pero no podíamos dejar nuestros compromisos. Esa fue toda su respuesta. Ni una pizca de remordimiento, ni una oferta para venir a ayudarme con el funeral o consolar a sus nietos. Enterré a Lucía al día siguiente, rodeado de mis hijos, algunos amigos y compañeros de trabajo. Mis padres y mi hermano no estaban allí. Ni siquiera preguntaron dónde sería el funeral. Sentado frente a su tumba, me prometí algo: nunca más permitiría que alguien me utilizara o me tomara por sentado. Había dado todo por esas personas, y en mi momento más oscuro, me demostraron que nunca les importé. Los días posteriores al funeral de Lucía fueron los más solitarios de mi vida. Por supuesto, mis hijos estaban conmigo, pero ellos eran pequeños y apenas podían entender lo que había sucedido. Lloraban por su madre, por el vacío en casa, mientras yo luchaba por mantenerme entero y seguir adelante. Aunque mis amigos me ofrecieron ayuda, y muchos de ellos estuvieron allí para mí, sentía que algo me faltaba: el apoyo de mi propia familia. Después de unos días en los que no supe absolutamente nada de ellos, la rabia comenzó a sustituir al dolor. ¿Cómo podían ser tan fríos? ¿Cómo podían simplemente seguir con sus vidas después de lo que había pasado? Fue entonces cuando decidí confrontarlos.
Llamé a mis padres y a mi hermano en un último intento de obtener respuestas, aunque en el fondo sabía que no cambiaría nada. La conversación fue breve y devastadora. ¿Por qué no vinieron?, pregunté, tratando de mantener la calma. Mi madre respondió con una excusa ridícula: tuvimos un compromiso importante que no podíamos cancelar. ¿Más importante que salvar la vida de mi esposa?, dije, mi voz empezando a quebrarse. Mira, Alberto, no es para tanto. Hiciste lo que pudiste, pero la vida sigue, intervino mi padre, con la misma indiferencia que siempre había mostrado. Roberto, fiel a su estilo, dijo algo que fue como un golpe al estómago: deberías dejar de dramatizar. Estas cosas pasan. Ahí fue cuando les conté todo. Les expliqué cómo su indiferencia me había costado lo más importante en mi vida. Les dije que nunca los perdonaría por no haber estado ahí cuando más los necesitaba. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, seguido de un cambio repentino de tema. Bueno, ¿y qué pasa con el dinero del alquiler?, preguntó mi madre, como si nada hubiera sucedido. Ese fue el punto de quiebre. Les dije que no recibirían ni un centavo más de mí. Que ya no era su banco personal y que, si esperaban seguir aprovechándose de mí, estaban soñando. Les colgué el teléfono y bloqueé sus números. Por primera vez en mi vida, sentí que tomaba el control. Al día siguiente, mis padres y mi hermano aparecieron en mi casa. Golpearon la puerta con fuerza, exigiendo que les dejara entrar. Cuando lo hice, no fue para reconciliarnos, sino para poner límites. Mi madre, con lágrimas en los ojos, intentó darme un discurso sobre la importancia de la familia. Mi padre, con su tono habitual de superioridad, me dijo que era un ingrato por no querer seguir ayudándolos después de todo lo que habían hecho por mí. ¿Todo lo que hicieron por mí?, dije, riendo amargamente. ¿Qué fue exactamente lo que hicieron? ¿Tomar todo lo que ganaba desde que era adolescente? ¿Exigir más y más sin siquiera preocuparse por mi bienestar? Si realmente creen que eso es amor, están más perdidos de lo que pensaba. Roberto también intentó intervenir, diciéndome que estaba siendo egoísta y que él tenía su propia familia que mantener. Yo también tenía una familia, respondí, señalando a mis hijos, que estaban jugando en el salón. Y ustedes la destruyeron con su indiferencia. Finalmente, les dije que se marcharan y que no volvieran. Cuando intentaron seguir insistiendo, llamé a la policía. Antes de que se fueran, mi madre tuvo la osadía de decirme que esperaba el dinero del alquiler a final de mes. La miré directamente a los ojos y le dije: ese cheque nunca llegará. Después de aquella escena en la que tuve que llamar a la policía para sacar a mis padres y a Roberto de mi jardín, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Era desgarrador darme cuenta de que mi familia, las personas por las que había sacrificado tanto, se habían convertido en completos desconocidos para mí. Pero, al mismo tiempo, sentí que por fin estaba cerrando un capítulo que había estado lastimándome durante toda mi vida. Los días que siguieron estuvieron llenos de silencio. No hubo más llamadas, más mensajes ni más intentos de manipulación. Era como si finalmente hubieran entendido que no iba a ceder. Sin embargo, según algunos amigos en común, las cosas no iban bien para ellos. Mis padres, sin mi apoyo económico, se vieron obligados a dejar el piso que alquilaban y mudarse a un pequeño apartamento junto a Roberto, su pareja y su hijo. La convivencia, como era de esperar, no fue fácil. Roberto no tenía ingresos estables, y su pareja, según lo que escuché, era una persona exigente que aportaba poco al hogar. Los pocos ahorros de mis padres se agotaron rápidamente, y las tensiones comenzaron a aumentar. Las discusiones eran constantes, y mis padres, que antes veían a Roberto como su hijo predilecto, ahora lo culpaban de su situación. Una tarde, mientras estaba trabajando desde casa, recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido, y aunque dudé en contestar, algo en mí quiso escuchar lo que tenían que decir. Era mi madre. Su voz sonaba desesperada, casi irreconocible. Marco, por favor, tienes que ayudarnos. Todo está mal, no sabemos qué hacer. La escuché en silencio, dejando que derramara todas sus palabras. Me habló de cómo habían perdido todo, de cómo Roberto estaba siendo un problema, de cómo la situación se había vuelto insostenible. Cuando finalmente terminó, le respondí con calma. ¿Y dónde estaban ustedes cuando yo los necesitaba?
¿Dónde estaban cuando Lucía agonizaba y mis hijos lloraban? Ustedes eligieron este camino, y ahora tendrán que vivir con las consecuencias. Corté la llamada y la bloqueé, cerrando definitivamente esa puerta. Fue doloroso, sí, pero necesario. No podía permitirme seguir cargando con una familia que nunca estuvo dispuesta a cargar conmigo. Meses después, las cosas en mi vida comenzaron a estabilizarse. Mis hijos y yo habíamos encontrado un nuevo ritmo, uno en el que cada día era una oportunidad para sanar y reconstruirnos. Aunque el vacío que dejó Lucía nunca se llenará, sentía que estábamos aprendiendo a vivir con el dolor y, al mismo tiempo, a encontrar momentos de felicidad. Empecé a involucrarme más en las actividades escolares de mis hijos, asistiendo a sus presentaciones y animándolos en sus partidos de fútbol. También comencé a dedicarme más tiempo a mí mismo, retomando antiguos hobbies que había abandonado. La vida no era perfecta, pero estaba en paz. De mis padres y de Roberto, supe muy poco después de aquella última llamada. Según algunos conocidos, su situación no mejoró. Mis padres perdieron casi todo, y Roberto, incapaz de sostenerse por su cuenta, terminó separándose de su pareja y volviendo a vivir con ellos. El pequeño apartamento en el que vivían se volvió una especie de cárcel para los tres, llena de reproches y resentimientos. Un amigo me contó que, en una ocasión, mi padre mencionó que yo los había abandonado, pero que en el fondo sabían que habían perdido mi apoyo por sus propias decisiones. Parecía que finalmente habían entendido el daño que habían hecho, pero ya era demasiado tarde. A pesar de todo, yo seguí adelante. Cada día me levantaba con el propósito de ser un buen padre para mis hijos y de honrar la memoria de Lucía viviendo una vida llena de propósito. Aprendí que no necesitas llevar el peso de las personas tóxicas para demostrar que eres fuerte. A veces, la verdadera fuerza está en soltar. Con el tiempo, nuestro hogar volvió a llenarse de risas, y aunque la herida de nuestra pérdida siempre estará ahí, aprendimos que la felicidad no es algo que encuentras, sino algo que construyes. Y así, cerré ese capítulo de mi vida, no con rencor, sino con la certeza de que había tomado la decisión correcta. Porque a veces, para salvarte a ti mismo y a los que amas, tienes que dejar atrás a los que nunca supieron amarte.